Hoy nos adentramos en la vida de una de las figuras espirituales más polémicas e influyentes que han existido. Con estas palabras, Elena Petrovna Blavatsky le lanzaba un desafío al mundo. Un mundo que, la verdad, no sabía si considerarla una santa o una estafadora. Y esa es la gran pregunta que nos hacemos hasta hoy. ¿Fue una mística auténtica con acceso a conocimientos milenarios? ¿O era, en realidad, una maestra del engaño, una de las farsantes más grandes de su época? Bueno, la respuesta no es nada sencilla, pero vamos a intentar desvelar este misterio. Para empezar, hay que entender quién era esta mujer. Elena Blavatsky, o HPV como la conocían, era una aristócrata rusa, pero no una cualquiera. Ella aseguraba ser un canal, una intermediaria entre nuestro mundo y unos maestros de sabiduría secretos. Y era una mujer llena, pero llena de contradicciones. Imagínense, una viajera incansable, que fumaba como chimenea y tenía un lenguaje que sorprendería a un marinero, y al mismo tiempo, la fundadora de un movimiento espiritual que se extendió por todo el globo. Toda su vida parece una puesta en escena. La gran duda es, ¿qué se representaba en ese escenario? ¿Una verdad divina o la más elaborada de las farsas? Ok, para entenderla hay que ir al principio. Y su historia arranca con una niñez que, digámoslo así, no tuvo nada de normal. Estuvo plagada de sucesos extraños, de fenómenos que nadie podía explicar. Miren esto. Nació en 1831, en una noche que, según las creencias populares, daba poderes sobre seres elementales. Luego, en su bautizo, ¡zas!, la túnica del cura se prende fuego de la nada. Durante su infancia hablaba de visiones, de un guardián que la protegía, y aseguraba comunicarse con seres invisibles, y después desaparece por una década, en un viaje misterioso por América, India y el Tíbet. O sea, desde el minuto 1, su vida parece un guión de película fantástica. Y es que los relatos sobre su niñez son fascinantes. Se decía que controlaba a los espíritus de la casa, los domovoi. Tenía visiones súper vívidas de un protector hindú al que llamaba su sahib. A veces se perdía horas en unas catacumbas y decía que este ser invisible la guiaba. Lo más raro es que, al parecer, era propensa a accidentes, donde otros salían heridos, pero ella, intacta. Los sirvientes, imagínense, estaban entre la admiración y el miedo. La llamaban Sedmichka, un término ligado al número 7, al misticismo. Fuesen ciertas o no estas historias, lo importante es que construyeron su leyenda. Fueron los cimientos de todo lo que vendría después. Bueno, después de todos esos años de viajes y misterios, Blavatsky aterriza en Estados Unidos. Y es ahí donde un encuentro, uno de esos que cambian la historia, daría origen a una filosofía espiritual completamente nueva. El año es 1874. El lugar, una granja en Vermont conocida por sus sesiones de espiritismo. Y ahí se cruzan dos mundos. Por un lado, Elena Blavatsky, aristócrata rusa, excéntrica, volátil, una mística que había recorrido el planeta. Por el otro, Henry Steele Olcott, abogado estadounidense, pragmático, respetado, un coronel veterano de la guerra civil que investigaba estos fenómenos. ¿Qué podía salir de esa mezcla tan improbable? Pues una alianza que le daría una sacudida al mundo espiritual. Y así nace la teosofía. El nombre viene del griego theos, que es Dios, y sofía, sabiduría. La idea central de este movimiento que fundaron en 1875 era que existe una sabiduría antiquísima, un conocimiento secreto que es la base de todas las religiones del mundo, y que este conocimiento se puede alcanzar. Sus metas eran ambiciosas: formar una hermandad universal, estudiar todas las religiones y filosofías e investigar esas leyes de la naturaleza que la ciencia no podía explicar. Pero, ¿de dónde salía toda esta sabiduría? Aquí viene lo bueno. Blavatsky afirmaba que no venía de ella, sino de unos maestros, los Mahatmas, o grandes almas. Supuestamente vivían ocultos en el Tíbet y se comunicaban con ella. Eran la fuente de todo. Le dictaban las enseñanzas para sus libros, que eran densísimos, y lo más espectacular, le enviaban cartas que, según los testigos, aparecían de la nada, materializándose en el aire. Claro, con una fama así, también llegan las dudas y las miradas críticas. Y justo cuando estaba en la cima, una traición, una muy dolorosa y ocurrida en la India, estuvo a punto de echar abajo todo su imperio espiritual. El escándalo estalló en 1884, y los protagonistas fueron dos exempleados, un matrimonio, Emma y Alexis Coulomb.
Ellos salieron a decir que todos los milagros de Blavatsky eran puro teatro, trucos muy bien montados. Y para probarlo, le vendieron a una revista misionera cristiana unas cartas que, según ellos, la propia Blavatsky había escrito, cartas donde explicaba con lujo de detalles cómo montaba todo el fraude. Y la acusación era demoledora, porque daba una explicación súper práctica a los milagros. ¿Recuerdan las cartas que aparecían de la nada? Bueno, según los Coulomb, había un gabinete especial, una especie de santuario con un panel secreto en la parte de atrás que conectaba con el cuarto de Blavatsky. Uno de ellos simplemente pasaba la carta por ahí y ¡listo! ¡Milagro! Y las apariciones, los sonidos de campanas astrales, paneles que se corrían, muñecos, todo un sistema de artilugios. De un momento a otro, la magia se convertía en un truco de ilusionismo muy bien planeado. ¿Y Blavatsky qué hizo? ¿Se defendió? ¿Lo negó? Bueno, su respuesta fue muy a su estilo. Nunca dijo, soy culpable. Al contrario, se puso en el papel de mártir, como diciendo, tengo lo que merezco, pero no por lo que me acusan. Básicamente se comparó con otras grandes figuras místicas perseguidas a lo largo de la historia, como Cagliostro o Giordano Bruno. Se pintó a sí misma como otra víctima de un mundo que no la entendía. Uno pensaría que después de un escándalo así, todo se acabaría, pero no. La influencia de Blavatsky fue más resistente. No se desvaneció, sino que se transformó, se adaptó, y sus ideas siguen haciendo eco hasta el día de hoy. Y es que su legado es inmenso. Pensemos en esto. Escribió obras gigantescas y muy influyentes, como Isis sin velo o La doctrina secreta. Fue ella quien realmente popularizó en Occidente conceptos que hoy nos suenan súper familiares, como karma, reencarnación o yoga. Prácticamente puso las bases intelectuales para todo el movimiento New Age. Influyó en gente tan importante como el poeta W.B. Yeats o incluso Mahatma Gandhi. Y bueno, la Sociedad Teosófica que ella fundó sigue activa en más de 50 países. Así que, sea lo que sea que pensemos de ella, hay que admitir que cambió las reglas del juego espiritual en Occidente. A pesar de todo, la mancha del escándalo quedó. La Sociedad para la Investigación Psíquica que investigó el asunto de los Coulomb emitió un informe durísimo. La frase es famosa. La llamaron una de las impostoras más consumadas, ingeniosas e interesantes de la historia. Y ese veredicto, para mucha gente, es la verdad final sobre Blavatsky. Pero para sus seguidores no fue más que otro ataque, la prueba de que el mundo no estaba listo para un genio como ella. Así que volvemos al principio, a la misma pregunta: ¿mística o impostora? Quizás la respuesta no es tan simple. Tal vez su secreto más grande no tenía que ver con la magia, con cartas que aparecen o espíritus que hablan. Quizás su verdadero poder, su verdadera magia, fue su increíble capacidad para construir un relato, una historia tan potente y fascinante que, más de un siglo después de su muerte, aquí estamos, todavía hablando de ella, todavía debatiendo, todavía atrapados en su enigma.